En este nuevo video vamos a continuar con la unidad temática número 7 en su segunda parte. Comenzaremos definiendo y derivando la potencia instantánea y la potencia media. Luego introduciremos otros conceptos de potencia y también los relacionados con energía en corriente alterna. Comencemos con la potencia instantánea. La potencia instantánea es la potencia en cualquier instante de tiempo. Dicho de otra forma, es la velocidad a la que un elemento absorbe la energía. Sabemos que potencia es tensión por corriente. Si representamos la tensión y la corriente por las dos expresiones que tenemos aquí y hacemos luego el producto, nos vamos a encontrar con esta expresión para la potencia total, donde B sub m e I sub m son las amplitudes o valores máximos y φ sub b y φ sub b son los ángulos de fase del voltaje y de la corriente respectivamente. Para poder trabajar esta expresión vamos a aplicar la identidad trigonométrica del producto de cosenos y llegaremos luego de ordenarla a la expresión que está recuadrada en amarillo, que es la que nos va a interesar para la potencia instantánea. Vemos que esta expresión tiene dos partes. La primera es constante e independiente del tiempo, y su valor depende de la diferencia de fase entre la tensión y la corriente. La segunda parte es una función sinusoidal que presenta la novedad para nosotros de que su frecuencia es 2 omega, es decir, el doble de la frecuencia angular de la tensión y de la corriente. Vemos ahora la potencia media, que es el promedio de la potencia instantánea durante un periodo y se obtiene de la expresión que aplica la integral entre 0 y el periodo a la izquierda. Si reemplazáramos P de t por la expresión recién encontrada en la diapositiva anterior e integráramos, obtendríamos la expresión recuadrada en amarillo. Una pequeña aclaración es que dado que coseno de φb menos φi es igual a coseno de φi menos φb, porque la diferencia entre ambos nunca puede ser mayor a más menos 90 grados, lo que importa realmente es la diferencia de fase entre el voltaje y la corriente para calcular la potencia activa o potencia media, más que el signo del ángulo resultante. Para hallar la potencia instantánea debemos tener la tensión y la corriente instantáneas en el dominio del tiempo. Pero podemos encontrar la potencia media cuando el voltaje y la corriente no solo son expresados en el dominio del tiempo, como ya vimos, sino también cuando son expresados en el dominio de la frecuencia o dominio fasorial. Esto lo vemos en la diapositiva que tenemos enfrente, donde hemos representado a B e I en su forma fasorial. Y si hacemos el producto, un medio de B por I conjugado, obtenemos la expresión que está abajo recuadrada en amarillo. Fijémonos que la parte real, subrayada en amarillo, perdón, fijémonos que la parte real de esta expresión es exactamente igual a la obtenida antes para la potencia media P. Acá se puede ver, después en un ejemplo lo vamos a reflejar, el porqué del I conjugado. Si nosotros hiciéramos directamente un medio de B por I, no nos daría la diferencia entre las fases de corriente y tensión. En cambio, si hacemos el conjugado, tomamos el conjugado de la corriente, sí, lo que nos va a aparecer es la diferencia entre ambos ángulos y por lo tanto la diferencia de fase entre los dos. Esto lo vamos a refrescar luego en un ejemplo. Vamos a determinar a continuación expresiones para la potencia en cada una de las ramas. Comenzamos en la rama R, donde a partir de las dos expresiones instantáneas de tensión y corriente y de su producto, dado que las dos están en fase, obtenemos que la potencia es tensión por corriente máxima coseno cuadrado de omega t. Reemplazando el coseno cuadrado de omega t por su identidad trigonométrica correspondiente, obtenemos finalmente la expresión en amarillo que nos va a dar el valor de potencia instantánea para una carga resistiva pura, que como verán contiene dos partes, una parte constante y una parte con una frecuencia doble de la frecuencia de la tensión y de la corriente. Tenemos representado aquí entonces
gráficamente la potencia en la rama resistiva. Estos gráficos son muy importantes de entender con claridad porque eso implica que tenemos los conceptos bien fijados. En rojo está la tensión y en verde la corriente, que tienen una fase omega, una frecuencia angular omega, y que están en fase las dos por ser la carga resistiva pura. En azul está representada la potencia instantánea que, como podemos observar, tiene una frecuencia del doble de la frecuencia angular de corriente y tensión, y además todos sus valores son positivos, ya que como surge del producto de tensión y corriente y estas están en fase, cuando ambas son negativas su producto es positivo, lo mismo que cuando ambas son positivas. También aparece indicada la potencia máxima y aparece indicado la potencia media o potencia promedio, que va a ser el valor de P máximo sobre 2. Vemos ahora el fenómeno de potencia instantánea en la rama L. En este caso hemos tomado la tensión con fase 0, por lo tanto la corriente va a estar 90 grados el atraso. Y puede ser expresada como IM y máximo coseno de omega t menos 90 o como menos I máximo seno de omega t. Hacemos el producto con esta última expresión y llegamos a la expresión de la potencia instantánea, que está recuadrada en amarillo y que nos va a dar igual a menos 1/2 del producto de las amplitudes de tensión y corriente por el seno de 2 omega t. En este caso el valor medio de esta potencia va a ser 0, ya que no hay potencia absorbida en una rama inductiva pura. Aprovechamos para encontrar el término relacionado con la energía, integrando entre t sobre 4 y t sobre 2, ahora veremos por qué, y llegamos a la expresión conocida de que la energía en una inductancia es 1/2 de la inductancia por la corriente máxima al cuadrado. Vemos acá representados gráficamente la potencia instantánea en la rama inductiva. En nuestro caso, la tensión en rojo tiene una fase 0, mientras que la corriente en verde tiene una fase de menos 90, en atraso con respecto a la tensión. La potencia, nuevamente en azul, y es menos 1/2 de tensión máxima y máximo seno de 2 omega t, lo podemos observar, que tiene el doble de la frecuencia, que tensión y corriente, y acá la potencia media es igual a 0. Les mencionaba en la diapositiva anterior que la integral era entre t sobre 4 y t sobre 2. Veamos por qué. En este punto tenemos la mitad del periodo de la función senoidal de la tensión. Por lo tanto, en este punto vamos a tener un cuarto. Es decir, que integrar entre t sobre 4 y t sobre 2 es calcular el área encerrada en esta semionda positiva de la potencia. Podemos interpretarla como un paquete de energía que está siendo transmitido desde la fuente hacia la inductancia y luego devuelto en el siguiente cuarto de periodo hacia la fuente nuevamente. Si no hay ninguna resistencia intercalada en el circuito, si los conductores son ideales, no habrá ninguna pérdida de energía y toda la energía que es absorbida durante un medio periodo de la potencia en la rama inductiva será devuelta en el otro medio periodo de la misma. Para determinar la expresión de la potencia instantánea en la rama capacitiva hacemos más o menos lo mismo que hicimos recién para la rama inductiva, solo que si ahora la tensión la tomamos con fase 0, la corriente aparecerá con una fase de 90 grados en adelanto. O lo que es lo mismo, si la tensión es tensión máxima coseno de omega t, la corriente será corriente máxima seno de omega t. Cuando hacemos el producto, obtenemos la expresión recuadrada, potencia instantánea igual a 1/2 de los valores máximos por el seno de 2 omega t, que es la misma expresión que teníamos antes para la rama inductiva, solo que positiva. Y con respecto a la energía, si integramos en un cuarto de periodo, ya vimos la razón recién, obtenemos la conocida expresión de que la energía asociada es igual a 1/2 de la capacidad por la tensión máxima al cuadrado. Y aquí entonces tenemos representado el caso de la rama capacitiva en forma gráfica.
Pueden analizarlo ustedes mismos, verán que es muy similar al caso inductivo, solo que la corriente está adelantando a la tensión en 90 grados y que la potencia media es igual a 0. Finalmente encontramos la expresión para la potencia en la rama genérica, es decir, una rama RLC, donde si la tensión la tomamos con fase 0, la corriente tendrá una fase phi, propia de la corriente, y el producto aparecerá como, después del producto y de trabajarlo de acuerdo a relaciones trigonométricas, vamos a obtener la expresión de la parte en amarillo, donde podemos observar que vamos a tener tres términos. El primer término va a ser constante y va a representar el valor promedio o medio de la onda. El segundo término va a variar como un coseno en función del coseno del ángulo phi y con el doble de frecuencia. Y el tercer término va a responder al seno del ángulo phi, que es la diferencia de fase entre tensión y corriente, y también va a variar como, con un doble de frecuencia, que la tensión y la corriente. Para terminar esta parte, entonces, vemos que la representación gráfica de la potencia en la rama RLC para un ángulo phi de diferencia de fase entre tensión y corriente cualquiera, hace que la potencia no esté ni toda por encima del valor 0, o sea, no sea toda positiva, ni tampoco esté justo en el medio, sino que tiene un valor medio determinado, acá en color violeta, que va a ser el primer término de la expresión de potencia, un medio de U máxima y máxima coseno phi. Durante las partes positivas del ciclo de potencia, esta fluye de la fuente a la carga, mientras que durante las partes negativas fluye hacia afuera de la carga de regreso al circuito. La diferencia va a ser la energía que se disipa en la resistencia que aparezca en la rama correspondiente. Terminamos así con la segunda parte de la unidad temática número 7.